Miguel, mira la longitud del río. ¿No te resulta impresionante? Supongo. No sé cómo puedes esconderte en esa caja tonta tratando de buscar aventuras irreales cuando tienes delante de las narices a una aventura 100% real. Abuelo, no es más que miles de litros de agua. ¿Eso es lo que tú piensas? Entonces no sé qué hacemos aquí. Abuelo, espera. Es que yo ya soy un niño mayor. Entiéndeme, soy más del mundo digital. Perdone usted, señor adulto. Ya sé que no te interesan los cuentos de hadas, que te aburren, señor mayor. ¿Y qué me dices si te cuento una historia de verdad? ¿De verdad? Como en las películas pasadas en hechos reales que ven los sábados para dormirte. No, tan cierto como tú y como yo. Magallanes existió de verdad, no fue un cuento. Mira este río. En este río comenzó su aventura. Entre estas aguas se dio la primera vuelta al mundo. ¿Cómo? ¿Que no fue Julio Verne? El escritor. Sí, el que escribió La Vuelta al Mundo en 80 días. Creo que necesitas esta historia más de lo que yo pensaba. Hagamos un trato. Yo me quedo con tu maquinita. Inicio el principio de una historia. Y si te aburres, como creo que ya sabes que te aburres, entonces te devuelvo tu maquinita con los bichitos. Pero si realmente te gusta, tendrás que pedírmelo. ¿Y yo qué gano a cambio? Saber que no ocupa lugar. Bien, empecemos desde el principio. ¡Genial! En 1518, Carlos I, rey de España, trataba de buscar una ruta distinta a la conocida hasta entonces de las especies que le permitieran llegar hasta las Molucas. Voy a morir de aburrimiento. Las especias tenían mucho más valor que el oro. Y los portugueses controlaban la única ruta conocida hasta entonces. Cuando llegó Magallanes, le propuso al rey buscar una ruta diferente, yendo por las Américas por si había algún paso allí. El rey no se lo pensó dos veces, sino que le financió la vuelta al mundo con, entre otras cosas, 5 navíos. ¿5 barcos? ¿No era solo uno? No, 5. La Trinidad, la Concepción, la San Antonio, la Santiago y la Victoria, lo que llamaban la Armada de la Especiería. Salieron de Sevilla el 10 de agosto de 1519 con una tripulación de 239 hombres. Cada nave capitaneada por un hombre diferente. Al mando de la primera, la Trinidad, estaba Magallanes. De la segunda, la Concepción, estaban Gaspar Quesada como capitán y Juan Sebastián Elcano como contramaestre. Por cierto, no olvides ese nombre, que va a ser muy importante para la historia. ¿Qué nombre? Elcano. Desde Sevilla llegan a Sanlúcar de Barrameda, que en aquellos entonces era uno de los puertos más importantes de toda Europa. Allí se provisionan de agua y víveres para el viaje. En concreto, de 2 meses y 18 días. No fue hasta el 13 de diciembre de 1519 cuando llegaron a la bahía de Guanabara, en Río de Janeiro. Tuvieron un buen recibimiento por parte de los habitantes y decidieron quedarse 13 días, sustituyendo el agua y haciéndose con frutas tropicales y otros alimentos. Partieron poniendo rumbo siempre paralelo a la costa. No debían alejarse mucho tiempo porque corrían el riesgo de perderse. El 10 de enero de 1520 llegan a Montevideo, donde descubrieron el ahora llamado Río de la Plata. Allí se quedaron 15 días. La nao Victoria... Esa es la que vimos en Sanlúcar de Barrameda, ¿no? Exactamente. Esa, en concreto, es una réplica que viaja a lo largo del mundo. Pero sí, como decía, la nao Victoria exploró la zona mientras los demás volvían a recoger leña y agua. Los de la Victoria se cansaron de tanto coger agua. Puede ser,
Cuando reemprendieron la travesía, el temporal y los vientos les pusieron muy difícil navegar. Es por ello por lo que Magallanes y su tripulación llegaron el 31 de marzo al puerto de San Julián y allí deciden parar y prepararse para una invernación de 5 largos meses. 5 meses invernando, esa es una barbaridad. Pues ahí no queda todo. ¿Cómo? Hubo un motín. ¿Un motín? Un motín. Un grupo de tripulantes se hizo con 3 de las naves y decidió alzarse contra Magallanes, que era el capitán general. Sin embargo, la mayoría de los hombres no apoyaron la revuelta y Magallanes pudo sofocarla rápidamente, juzgando a sus líderes, claro está. ¿Qué les pasó? Pues Juan de Cartagena y Pedro Sánchez de la Reina, quien además era cura, fueron abandonados a su suerte en tierra, pero el castigo más cruel se lo llevó Gaspar de Quesada, quien fue condenado a morir decapitado por su fiel criado. Eso es demasiado cruel. Magallanes no se andaba con chiquitas, hijo, y eso es lo que hizo que tuviera éxito. En aquel entonces eran muy duros, y más en una expedición, y aún más si te sublevabas. Al mismo tiempo perdieron la nao Santiago, que había sido enviada a explorar la costa. La sorprendió un duro temporal, cayendo contra unos bajos y volcándola. Fueron momentos muy duros para toda la tripulación. Como ves, nada de esto fue un cuento de hadas. Tuvieron que refugiarse durante 53 días hasta que el temporal se calmase. Ya habían perdido un navío y no estaban dispuestos a perder otro. Ten en cuenta que el fin de este viaje no era otro que el de encontrar. Sí, un paso que unieran los 2 océanos. Lo sé, continúa, abuelo. De acuerdo, vale. En pocos días visitaron el Cabo Vírgenes y por fin el estrecho que estaban buscando. Tardaron en cruzarlo 38 días. Y es que para unas naves tan grandes, propulsadas a vela y con una muy corta capacidad de movimiento, era algo casi imposible. Cada día estaba cargado de múltiples peligros. Los vientos y las corrientes luchaban en contra de los barcos, quienes impasibles bajo el incesante manto de Magallanes navegaban sin descanso entre los altísimos acantilados y con un frío polar. El 27 de noviembre consiguieron alcanzar el Océano Pacífico, atravesando el estrecho. ¿Sabes por qué se llama al Océano Pacífico de este modo? Ni idea. Pues fueron estos tripulantes los que lo nombraron de esta forma, al hasta entonces conocido como el Gran Mar, según Pigafetta. ¿Pigafetta? ¡Qué nombre! Pigafetta era el cronista de la expedición y por el que conocemos la historia. Dejó escrito que navegaron por el Gran Mar durante 3 meses y 20 días sin probar alimento fresco alguno. Era un mar con las aguas en inmensa calma, de ahí que lo llamaran Pacífico. En estos momentos de la expedición solo quedaban 3 naves. ¿Cómo? Si había 5, bueno, 4 con la San Antonio volcada. La San Antonio decidió abandonar la expedición. ¿No tenía miedo? Pues seguro. Pero el hambre y las penurias les pudieron más. Así que cuando les pidieron explorar una de las zonas del estrecho, dieron la vuelta y volvieron a Sevilla. Solo quedaban a flote las naos Victoria, Trinidad y Concepción, y el Océano Pacífico era favorable. No había tempestades ni corrientes que les entorpecieran. Solo tenían un gran problema, la falta de alimentos. Todo lo recolectado y almacenado se pudrió por el calor y, en consecuencia, el fantasma del hambre se apoderó de la tripulación. Pigafetta hablaba de cómo comía pan que estaba tan duro, lleno de polvo y gusanos, con un hedor insoportable al estar empapado de pis de rata. Como verás, no era para nada un manjar. ¡Por favor! ¡Qué asco! Pues el agua era todavía peor. Para no morir, terminaron por comer trozos de cuero con el que estaba recubierto el palo mayor, y cuando eso se terminó, no quedó más que el serrín como único alimento. Las ratas, antes repugnantes, pasaron a ser un manjar pagado a peso de oro. En esta travesía por el Pacífico murieron 20 hombres, unos de hambre y otros por enfermedades varias, la mayoría debido a la falta de higiene. Imagina, si no había agua para beber, tampoco la había para asearse. Así que los piojos, las ratas y las pulgas aumentaban. A pesar de que el mar era pacífico, el viaje por él se convirtió en un auténtico infierno. Tuvo
que ser horrible. Yo no sé si hubiera sido capaz. Pigafetta llegó a decir que nadie más en su sano juicio volvería a hacer algo así. Bueno, al menos ya han pasado del Pacífico, ¿no? Ojalá, pero me temo, Miguel, que la cosa está a punto de empeorar. El 7 de abril llegaron al puerto de la isla de Cebú. Estuvieron en dicha isla un mes. Su rey se mostró el vasallo de los españoles y los agasajó con toda clase de manjares. Pero hijo, nada se da gratis. Lo que el rey de los cebúes quería era utilizar las fuerzas españolas contra las poblaciones de las islas de alrededor. ¿Una guerra? Pero si estaban para el arrastre. Eso al rey de los cebúes le daba igual, hijo. Magallanes aceptó el acuerdo y el 27 de abril partió en una expedición a la isla de Mactán. Pero al desembarcar los aborígenes presentaron batalla. Fue una batalla nada igualada, ya que los españoles, a pesar de tener armas más avanzadas, estaban en clara desventaja tras tanto tiempo de exploración. ¿Pero qué pasó? En mitad de la batalla, Magallanes cayó muerto junto a 6 de sus hombres, todos en la playa sin conseguir victoria alguna. Pero eso no fue todo. Los indígenas no iban a quedarse de brazos cruzados y decidieron ir a Cebú. Allí se cobraron la vida de 25 tripulantes más. Las 3 naos acabaron escapando de Cebú y yendo a la isla de Bohol. Allí, la debilitada tripulación restante se vio obligada a abandonar la Concepción debido al horrible estado en que se encontraba. Así decidieron prenderle fuego. La Trinidad y la Victoria siguieron hasta Brunei y después hasta Balambangan. Si no tenían capitán, era una tripulación perdida. Eso mismo pensaban ellos, y entonces decidieron elegir uno nuevo. ¿Te acuerdas el nombre que te dije que no olvidaras? Elcano. Ese. Juan Sebastián Elcano fue nombrado capitán de la Victoria, mientras que Gonzalo Gómez de Espinosa de la Trinidad. Son ellos dos los que dirigen a la tripulación a las Molucas, su meta, cumpliendo así el objetivo de la expedición. Era tal la alegría que tenían que dispararon al aire toda su artillería. Llevaban 27 meses en el viaje y no era para menos. Al mes siguiente lo pasaron negociando y comprando especias que llenaron las bodegas de los barcos. Y el 21 de diciembre emprendían el regreso a España. ¡Bien! Pero ¡No! un temporal dañó a la Trinidad y Gómez de Espinosa decidió volver a las Molucas, donde fueron apresados por los portugueses. ¿Los portugueses? Sí, ¿no lo recuerdas? No. Los portugueses eran quienes tenían el mando original de la ruta de las especias. Todo este viaje era para evitar tener que pasar por la ruta de los portugueses y tener que pagar los impuestos que ellos ponían. ¿Tú crees que eso le gustaba mucho a los portugueses? No, la verdad es que no. Pues imagínate cuando vieron a la Trinidad. La nao Victoria continuó su camino, pero como encontrarse con los portugueses no era buena idea, Elcano decidió poner rumbo a las costas africanas. Pasaron 86 días con fuertes corrientes y vientos, sin tocar tierra, mal alimentados, enfermos y agotados. Muchos murieron, pero la mala suerte seguía jugando con ellos y cuando estaban pasando el cabo de Buena Esperanza, uno de los mástiles del barco se rompió. Sin embargo, pese al frío, la violencia del mar y el agotamiento, la tripulación consiguió sobrepasar el cabo con éxito, tras reparar el mástil en mitad del océano, rodeados de focas y ballenas. Pasaron otros 48 días cuando intentaron desembarcar en Santiago de Cabo Verde, que en ese momento era portuguesa. Fue un gran error, ya que los portugueses apresaron a 14 hombres, dejando a bordo de la Victoria a 19, entre ellos Elcano, que decidieron no tocar tierra ese día. Llevaban mucho sin tocar tierra. Es normal que los otros 14 quisieran bajar. Sí, es cierto, pero les acabó costando la vida. El 6 de septiembre de 1522, la nao Victoria entra en el puerto de Sevilla, completando así la primera vuelta al mundo. Y bien. Dieron la vuelta al mundo sin siquiera planearlo. Uy, te sorprendería la cantidad de cosas que se hacen sin ser planeadas. Dieron la vuelta al mundo en un montón de tablas. Y fueron los primeros. Es increíble, abuelo, es increíble. Pues es tan cierto como tú y como yo, hijo mío.